Pero el detalle es que hay gente que oran, tienen fe, por eso te dije, tienen fe. El problema no es la fe, porque tienen fe. Claro. Tienen fe, pero su oración no funciona. No es la fe el problema. El problema no es la fe. El problema es que su oración no está condicionada a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, a veces pides, pero pedís mal. Porque hay gente que piden conforme a lo que quieren, por sus deseos, pero Dios entiende que tú no necesitas eso, y muchas veces esas cosas que tú estás pidiendo te van a hacer daño, y por eso Dios no te la da. Ahora, y eso no está conforme a la voluntad de Dios. La oración es vital, necesaria, importante. Es más importante que tú comer la oración, literal. El nivel de nuestros ataques será del mismo nivel de nuestra búsqueda y nuestra intimidad. O sea, una persona que no tiene intimidad, una persona que no conoce de la oración eficaz, es una persona que no va a tener batalla. Mi batalla serán del mismo nivel de mi búsqueda con papá. En el inicio de mi matrimonio me mudé en una casa. En esa casa estaban haciendo lo que hacían, lo que es brujería, hacían sacrificios y todo eso, pero yo desconocía totalmente esa parte de la casa. Y cuando yo me mudo, varón, el primer día mi madre, una mujer de guerra, una mujer de Dios, ella llega y me acompaña a dormir en la casa. Dormimos porque no había nada. Entonces fuimos a dormir para cuidar allá, y mientras estábamos todos dormidos, como a las 2, a las 3 de la mañana se empanta, y cuando ella se empanta yo me empanto también, y como es una mujer de guerra, ella me mira y me dice: Daniel, siento algo. Y cuando inmediatamente ella me dijo siento algo aquí, me metí en el espíritu y comencé a ver como un demonio rondaba la casa, y hacía como un toro, y le daba a la pared, pero no entraba, y le daba a la pared. Y más adelante fue una persona hacia mí, me dijo: mira, hay un espíritu que no te quiere en esa casa. Inmediatamente él pensaba que yo iba a coger miedo, él pensaba que yo iba a decir: no, pero de aquí no vamos. Lo primero que yo hice fue llamar a mi pastor, llamé a mis líderes y convoqué un culto en mi hogar. Y literalmente yo sentía como la botella del patio y la botella que estaban enterradas debajo de la casa se estremecían y se rompían. Sentía literalmente que todo se rompía, sentía a los demonios corriendo, huyendo y saliendo de aquel lugar. Dios le bendiga nuevamente. Estamos aquí en Pentecostal de Fuego. Dios bendiga a los santos, a los que no son santos y a los que quieren ser santos. Dios le bendiga, de verdad que estamos aquí para bendecir su vida con este programa que llegó para quedarse con ustedes. Yo sé que usted, que ha visto nuestro contenido, también va a querer seguir con nosotros. Cada vez que tiremos un contenido, ahí, yo sé que usted va a estar ahí, número 1. Señores, estamos aquí porque tenemos un tema maravilloso. Poderoso. Tenemos gente aquí que ustedes lo conocen, yo no lo voy a presentar, vamos a fluir. Esta gente son de Dios y ustedes lo conocen. Tenemos a Raudy, Dios bendiga. Rafi Gómez por aquí otra vez. Daniel Mateo, Dios le bendiga. De verdad que estos muchachos son, ustedes saben, a otra dimensión, ustedes lo conocen, ya ustedes han visto videos donde ellos están. En esta ocasión tenemos un tema poderosísimo, y yo, como este tema es eso, vamos a hacer eso, la oración. Vamos a entrar en materia y vamos a hacer una oración. Para eso vamos a permitirle a nuestro hermano Rafi Gómez que haga una oración de inicio. Amén. Padre, tú eres excelso por encima de todo. Gracias. Y en este momento tan especial yo quiero agradecerte. Elevamos nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a ti, Señor, para que tú recibas esta ofrenda. Padre amado, esto aquí es una plataforma donde ahora, Padre amado, es el cielo. Este es el cielo, Padre. Que tu gloria impacte a cada oyente, a cada vidente, Espíritu Gloria Santo. a Dios. Que tu espíritu empiece, Señor, a contristar, empiece a corregir, empiece, Señor, aleluya, a levantar, a mandar a personas, gloria a Dios, Padre, a través de este mensaje, que puedan levantarse, Padre, y crecer en la oración. En el nombre de Jesús estamos aquí en tus manos, cada uno de nosotros. Somos siervos inútiles, pero en ti, Señor, vamos a poder hacer y llevar este mensaje de una manera elocuente, bien y perfecta para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Empezamos este asunto así porque el tema de este día es la eficacia de la oración. Wow. Yo creo que este asunto aquí va a revolucionar. Muy fino. Hoy yo creo que aquí la masa cefálica usted va a tener que reconstruírsela de nuevo. Sí. Rafi, la eficacia de la oración.
Hablar de la oración, hay que decir obviamente que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Es el medio por el cual nosotros tenemos una conversación con Dios, nos conectamos con el Padre y el cielo se conecta con nosotros. Yo creo que la oración es lo más importante en el creyente y también en el que no es creyente, porque es comunicación total con el Dios Todopoderoso. ¿Qué opinas de eso, Rafi? Hay un corito viejo que dice: yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene línea ni tiene número. Sí, es viejito. Eso es bien viejo. No es que yo sea de ese tiempo, pero lo cantaban. ¿Qué pasa, ahora, varón? ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque la oración es el medio, es la fuente. Es la fuente que te ayuda a ti a mantenerte en que mantenerte cerca del Padre, porque cuando tú tienes una buena comunicación con una persona y más con la persona del Espíritu Santo, entonces él empieza a revelarte, empieza a hablarte, entonces él empieza a decirte: camina de esta manera, no entre aquí, no vayas a ese lugar, porque ya tú tienes comunión con él. Entonces la oración es vital, necesaria, importante. Es más importante que tú comer la oración, literal. Estoy muy radical hoy con la oración. La oración Dios es... mío, te siento fuerte hoy. Estoy fuerte, vine bellaco, vine violento, porque hay gente que no quiere orar. Entonces ellos dicen que le está yendo mal, pero es que no hablan con Dios. Y ay, si Dios tú mío. no hablas con Dios... Pero Rafi, así no empieza el programa, que te la introducción, por Dios. La gente está esperando al final y tú me estás dando... Excúsame, Siento gloria aquí. Siento candela. Sí. Mi hermano, cuéntame. La oración para ti, la oración. Tú hablaste de un tema bien crucial y bien importante, que es la eficacia de la oración. No, vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero tú lo marcaste el tema. Y cuando tú hablas de eficaz, si vamos en el ámbito empresarial, la eficaz no es más que el cumplimiento de una persona o de un grupo de personas cuando se proponen una meta. Claro. Es lograr esa meta justo en el tiempo determinado. Ahora bien, cuando introducimos la palabra oración, que no es más que conectar o hablar con lo divino, eficiencia, oración. Es como tú estás orando con un propósito y tú entiendes que lo que tú estás orando se va a cumplir en ese tiempo determinado que tú lo pides. Pero hay algo bien importante que tenemos que tener y entender, es que cuando oramos no estamos golpeando al aire. Cuando una persona ora es porque entiende que hay un ser superior que lo escucha y un ser superior que está pendiente a su súplica y a su ruego. O sea, la oración no es más que el medio que yo uso para conectarme con ese Dios, con ese ser supremo a quien yo creo, que yo sé que en la oración Él la va a escuchar y me va a contestar. Amén. Ezequiel, la oración no solamente se basa en una comunión con Dios, sino en la manera en cómo nosotros nos mantenemos conectados. Si vamos a la antigüedad, a los textos antiguos, podemos registrar que tanto las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y los hebreos y romanos tenían la oración implementada. No siempre se centraban, o no en todas las religiones, o todas las naciones se centraban en el Dios que conocemos, el Dios que Israel nos dio a conocer por medio de Jesucristo, sino que cada región o cada pueblo tenía su Dios y le oraba a un Dios por medio de la oración. O sea, la oración viene de los tiempos antaños, desde el comienzo y el subdesarrollo de cada civilización de la antigüedad. Mi hermano Daniel, cuéntame, ¿qué piensas de la oración eficacia? Bueno, creo que para hablar de la oración he tomado un versículo en Hebreo 10 o Hebreo 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues bien, la Biblia es clara y específica en cuanto a ese tema de la oración. Pues tú puedes orar, tú puedes hablar y comunicarte, creer que estás orando, pero en realidad si no hay fe en medio de la oración, no hay esa comunicación, esa relación entre Dios y la persona. Porque si no hay fe, no hay oración, porque la oración sube por medio de tu fe. Porque dice la Biblia que todo lo que pidas al Señor se te dará creyendo en Él. Si crees en el Señor, si tienes fe en lo que estás pidiendo, verás el cumplimiento de esa palabra. Amén, amén.
Como dijimos que el tema es la eficacia de la oración, hay mucha gente que no entiende el término. El término es la capacidad de lograr el efecto que se desea. O sea, cuando usted ora y eso sucede. De eso es que estamos hablando, de la oración que funciona. Fuerte. Oración que funciona. La que rompe cadenas. Señores, yo quiero que ustedes entren en materia o entremos en materia. Y yo quiero que ustedes me digan, para ustedes, ¿qué es una oración que funciona? Una oración que se cumple. Bueno, para mí... ¿O cuál es la oración que se cumple? Para mí la oración que se cumple es cuando yo oro entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, cuando yo inclino mi fe a que lo que yo estoy orando se va a materializar, según con la convicción de que yo entiendo que eso que yo quiero que se materialice en el plano terrestre ya existe en el plano espiritual. Por eso mismo, cuando oramos, debemos de orar con fe y creyendo de que eso va a suceder. Una oración eficaz no es aquella que tú oras por un carro hoy y tú entiendes que si el carro no llega hoy, Dios no está en el asunto. La oración eficaz es la que tú oras entendiendo que ya el carro Dios lo predeterminó en el plano espiritual y que se va a materializar cuando yo esté capacitado para poder obtener el carro. Amén. Hay que orar por el color del carro, no para que el carro llegue. ¿Tú me estás entendiendo? Él va a llegar. El carro va a llegar. Él va a llegar. Hablando de eso, Jesús tocó el tema de la del hablar, o sea, de la oración En público. En público. sí, pero él decía que no hablemos con palabrería. Es decir, Vanas repeticiones, exacto. vanas Y yo repeticiones. pensando en eso, en las vanas repeticiones, recordaba y decía, wow, pero entonces, si no podemos hacer vanas repeticiones, yo quiero que ustedes me arrojen luz a esto. Entonces, no podemos orar por lo mismo. No necesariamente, no es lo que indica. Lo que pasa es que hay personas que a veces están haciendo la oración como un cliché. De hecho, cuando el Señor nos manda a hacer el Padre Nuestro, es una repetición, pero el poder que hay en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero aquí tú estás declarando quién es Él, una declaración. ¿Por qué voy a hablar? Tú hablabas de una oración eficaz y una oración contestada. A veces nosotros queremos entrar a la presencia de Dios como que Dios es cualquier cosa. Y no queremos respetar ciertos parámetros que hay, porque hay orden en lo espiritual, hay orden, hay nivel. Hay una orden en la oración. ¿Tú me entiendes? Cuando tú vas a entrar en la orden. presencia de Dios, tú no puedes, aquí estoy yo, pero ¿y quién eres tú? Tú estás hablando con el ser más poderoso, tú estás hablando con el soberano, con el rey de reyes y señor de señores. Wow, entonces tú tienes que entrar aquí con cierto respeto, tú me entiendes. Ya yo estoy, que yo entro a oración y digo, Señor, perdóname cualquier irreverencia si toqué la puerta mal, porque que tú vas adquiriendo ciertos conocimientos y cierto cuidado con las cosas de Dios, y eso entiendo yo que te va dando a ti la oración efectiva, porque ya tú no pides para ti, tú pides por la necesidad de otro, y Dios, porque la Biblia dice, piden y no reciben porque están pidiendo mal, están pidiendo para vuestros deleites. Sí. Entonces ahora por el Señor tengo una necesidad de una casa, o tengo la necesidad de estoy enfermo. Ok, tú estás enfermo, pero ora por el otro. También, porque ya tú estás sano. Arrojando un poco de luz, también la Biblia dice que wow, Dios mío, se me fue. Pero Fuego, Sí, la Biblia dice. En vivo. no, estamos en vivo. Yo quería hacer una pregunta en lo que tú vas recordando. ¿Hay una forma realmente de entrar a la oración? Sí. Sí, cuéntame de eso. Cuando Rafi menciona el Padre Nuestro, no es más que un modelo a seguir. Por eso Jesús comienza Padre Nuestro, denotando que Él es el Padre. Exaltando. El Supremo. Exaltando, Claro. O sea, Él está denotando la supremacía de Dios, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. La Esto santidad. como un halago, una humillación a mi humildad, una humillación a que si tengo el título o no lo tengo, una humillación aunque si tengo el puesto o no lo tengo que rendirle pleitesía a Él y solamente a Él. Y Jesús luego demarca, bendiga los alimentos también. Perdónanos si hemos fallado, o sea, dando a entender de que día tras día fallamos y tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. La oración no es más que denotar, número uno, la grandeza de Dios. Número dos, entender que somos más pequeños que Él. Y número tres, que estamos solamente para servirle a Él y servirle a los necesitados. Pero hay algo más, porque ahí dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos lo que nos ofende. Hello. Hello. Si no hay perdón, No puedes recibir perdón. No, imposible.
Exacto. Bueno, la Biblia dice también que si uno ahí en esa oración del Padre Nuestro no vemos nada material, solo vemos dándole grandeza y la pleitesía al Señor. Amén. Hay muchas personas que nosotros pedimos que queremos esto, que queremos lo otro, siendo la Biblia específica y diciéndote que te tienes que procurar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te está diciendo? Busca el reino de Dios. ¿Qué es? Vivir una vida apartada para el Señor. La justicia del Señor es darle a lo necesitado, ayudar al enfermo. Esa es la justicia de Dios. Ya las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando tú te sientes a orar y tú estás cumpliendo con estos parámetros que el Señor dejó establecidos, créeme que tu oración será contestada. Wow. Mira, en Mateo 6:10 especifica, Mateo 6, creo que desde el 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo pienso que número uno, lo esencial antes de orar es entrar en el secreto. Apartarte, buscar un lugar específico en el cual tú puedas tener un encuentro con Dios. Obviamente, no es que por eso no podemos orar, porque yo creo que cuando Jesús dice del orar en público, es a eso que se refiere, de que no le demostremos a aquellas personas que tú eres un gran orador. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres un gran orador. Tú tienes que tener una comunicación con Dios íntima, porque ahí es que está el secreto de la oración, de que es una intimidad con Dios, es un encuentro con Dios. Mira este texto bíblico que tengo aquí, haciendo referencia a eso que estás diciendo. Dice en el capítulo 38, versículo 1 de Isaías, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Aquí la Biblia nos dice que Ezequías empezó a tener una discusión con el profeta. No hubo confrontamiento. Él entendió que donde él tenía que ir era a Jehová, quien lo creó. Ahora, hay un punto aquí que quiero aclarar, y es que para tú hacerle ciertas peticiones a Dios, tú tienes que tener algún nivel de integridad. Cuando hablo de la integridad, habemos personas orándole a Dios, pero señores, no le estamos dando los números al cielo. Y usted me va a disculpar si usted te terminó, pero a veces nosotros estamos demandando señal, como dice la Biblia, pero señal no nos puede ser dada porque es que nosotros no nos conocen, varón. Es imposible que Dios te otorgue a ti algo si tú no habitas en la presencia de ti, no saben quién tú eres. Entonces Ezequías tenía una conexión con el cielo, porque él le dijo: Señor, mira, yo he vivido de esta forma, así, así. El Señor tuvo que volver su palabra y decirle a ella: vete, dile a ese hombre que le damos unos cuantos años más. ¿Por qué? Porque el hombre tenía peso. Entonces, cuando tu oración no tiene peso o no tiene trayectoria, no tiene esencia, entonces el cielo no puede responderte. Entonces no es el cielo, eres tú. Wow. En una ocasión en la Biblia sucedió que dos personas fueron a echar un demonio. Fueron a echar fuera un demonio. Y le dijeron al demonio que lo echaban fuera en el nombre del Dios que predica Pablo, lo conjuraban. Y los demonios le dijeron que a Pablo y a Jesús ellos lo conocían, pero ¿quién tú eres? Muy fuerte. ¿Entiendes? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú que tú vienes a ordenar? Tú me quieres decir que hay gente que no son conocidos en el mundo espiritual. No son conocidas, varón, en el mundo espiritual. Te digo por qué. Ese versículo te arroja toda la luz posible. Te dice que no son conocidos. Oye, los demonios, que son de un plano diferente al de nosotros, conocen a Pablo, conocen a Jesús. ¿Cómo conocen a Jesús? En una ocasión Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Los demonios cuando nos ven, ven esa luz. Por eso cuando los demonios nos ven, dicen que nosotros nos parecemos a Jesús. Porque Jesús era luz en medio de la tiniebla. Wow. Suelta tu misterio ahí fuerte, varón. Tú decías ahorita, para darle continuidad, cuando el texto dice más: ustedes cuando oréis, traen su habitación, cerrar la puerta, y su Padre que está en lo secreto lo va a recompensar en público. Resulta que los judíos tienen como tradición que tienen esa hora específica para orar.
cuando llegue esa hora específica, ellos pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ellos sacan su manto y oran. Sí. En la antigüedad, resulta que las vestimentas que usaban algunos judíos tenían ya de por sí, por default, un manto. Ese manto era el manto que ellos usaban cuando llegaba su hora, su tiempo de orar. Se lo ponían, se tapaban, se hincaban y comenzaban a orar. A eso se refiere cuando habla en secreto o en intimidad. Ese momento que se usa para intimar con Dios. Recalcando aquí lo que dice el varón. No lo conocía a esta persona por el simple hecho de que no tenían intimidad, no conocían el secreto. Lo que se va a manifestar, lo que se va a revelar en la vida de cada persona, los prodigios que alguien va a cargar y van a ser evidenciados, no es más que la batalla o lo que peleó o lo que recibió en el secreto, en la intimidad. O sea, si yo no tengo intimidad con Dios, con lo espiritual, es imposible que haya un revestimiento de su poder para yo poder manifestar y publicar en público. Sí, pero yo quiero que ustedes me hablen de la eficacia. O sea, esa oración que funciona. La oración que funciona, ¿cuál es? Bueno, la que usted pide con fe, varón. Esa es la oración que funciona. Usted puede pedir con fe, varón, y esa oración se la escucha. Porque es que usted no puede demandar. En una ocasión, Jesús se iba acercando a la barca de los discípulos. Ellos estaban en el mar. Y Jesús se iba acercando a la barca. Y Pedro, no recuerdo bien si era Pedro, le comenzaron a decir que Jesús era un fantasma. Y Jesús le dijo, Pedro comenzó entablando una conversación con el Señor, le dijo que si es él, que le pidiera que vaya. Cuando Pedro sale de la barca, él ve los mares, él ve las tempestades, pero él está enfocado en la voz del maestro. Él está enfocado en la voz del maestro. ¿Qué pasa? Que él toma la decisión y va. Porque él tiene los ojos puestos en el maestro. Amén, amén. Pero, ¿qué pasa? En ese transcurso, donde él va caminando hacia el maestro y tiene su mirada puesta al maestro, mira hacia los lados. Su atención, la atención que él tenía puesta en el maestro, se desvía. Entonces comienza y vienen las dudas. Entonces, Jesús va al rescate de Pedro, y cuando va al rescate de Pedro, la palabra que le dice Jesús a Pedro me hace pensar, y Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro estaba en un nivel de fe y estaba mirando a Jesús, lo que él estaba enfocado en lograr se estaba materializando en ese momento. Hay algo que quizás tú no tocaste y te lo voy también a dar a notar. Y es que la fe de Pedro no estaba a la dimensión de lo que estaba pasando. Es que tu fe nunca va a estar a la dimensión. Por eso le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué entonces hay gente que tienen fe? Hay gente que tienen fe y oran y las cosas no suceden. Se la puse difícil ahora. Bueno, gente que tienen fe y oran. Y las cosas no suceden. Pero, ¿cómo así? No te cabe. No es lógico. Sí. Te voy a explicar. Es imposible que tú me digas a mí que tú tienes fe y tú oras y tú dependes de un Dios viviente y no acontece. Te voy a decir por qué. Ahora bien. Si no me responde, te lo voy a responder. Ahora bien, hay que ver en qué ámbito, en qué aspecto él dice que hay personas que oran. Exacto. Y las cosas no suceden. Porque el impío ora. O vamos a ver. El impío tiene fe. O vamos a ver también, ok, vamos a ver que él diga. Mira, la Biblia dice. Vamos a ver si tú. En el Padre Nuestro, la oración modelo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, primero resalta a Dios que está en el cielo. Santificado sea tu nombre, y dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aquí pongo en la pausa. Hágase tu voluntad. El asunto es que la oración tiene que ir basada en la voluntad de Dios. Claro. No en la nuestra. Mirándolo desde ese punto de vista. Tú puedes tener la fe que tú tengas. Si tú oras y no está conforme a la voluntad de Dios, literalmente tu oración no funciona. Pero entonces la pregunta entonces, me explico. La pregunta que no hiciste, perfecto, está bien. Pero todo lo que pasa, Dios tiene el control. Exacto. Es decir, de una forma u otra, aunque no pasó, entonces tú estás pidiendo mal para tu propio es lo que la Biblia dice, que tú estás pidiendo mal. ¿Me entiendes? Entonces ahí es que yo voy. Entonces el problema no es la fe, el problema es la petición.
Sí. Pero el detalle es que hay gente que oran, tienen fe, por eso te dije, tienen fe. El problema no es la fe, porque tienen fe. Claro. Tienen fe, pero su oración no funciona. No es la fe el problema. El problema no es la fe. El problema es que su oración no está condicionada a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, a veces pides, pero pedís mal. Porque hay gente que piden conforme a lo que quieren, por sus deseos, pero Dios entiende que tú no necesitas eso, y muchas veces esas cosas que tú estás pidiendo te van a hacer daño, y por eso Dios no te la da. Ahora, y eso no está conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa también, varón, viene sucediendo porque hay muchas historias bíblicas de situaciones que hombres de Dios pidieron en el momento y fue hecho. Pidieron en el momento para algo. Mira, Elías oraba y las cosas sucedían. Él declaraba una palabra y eso sucedía al instante. Había un nivel, varón. Había un nivel, varón. Sí, pero vamos a hacer paréntesis ahí. Había un nivel. Había un nivel, pero déjame, porque estamos hablando de hombres de Dios. Si usted me está hablando de personas no cristianas, ya entonces... No. Dentro del ámbito cristiano, ¿ustedes no creen en los niveles espirituales? Claro. Y en los niveles del reino. Hay gente que tiene un nivel en el reino. Claro, pero no es que estoy diciendo que no hay niveles, solo estoy diciendo que dentro de los cristianos, lo que el varón decía, que la petición estaba mal. Estaba mal. ¿Entiendes? Estaba mal formulada la petición que tú hacías al Señor. Porque tú no puedes ir con un ego, con una imposición delante del Señor. Porque hay personas que oran y dicen, Señor, yo quiero un carro. Pero dentro de su corazón está, si Dios no me da ese carro, yo me lo robo o esto. O no tienen licencia. ¿Entiendes? Es el asunto. Ahí es que voy a chocar. Mira ahí que voy a llegar. Mira tu oración. Discúlpame, hay gente que piden cosas que no le son necesarias. Exacto. ¿Me entiende? Y que Dios entiende, por ejemplo, señores, si usted le está pidiendo, por ejemplo, yo le estoy pidiendo un carro a Dios, pero literalmente yo no tengo una casa, yo no tengo un trabajo para yo poder mantener mi vehículo, porque yo no voy a poder comprar el combustible, la gasolina está carísima, valga la redundancia. Yo no voy a poder sustentar ese vehículo porque no está a mi nivel económico. ¿De que Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. Para Dios no existe nada imposible. Claro. Ahora, el asunto es que Dios sabe que está conforme a su voluntad y conforme a tu necesidad. Mira el mismo Ezequías. Se le presenta una situación a Ezequías, y es que viene un rey a invadirlo, a sitiarlo, viene a pelear contra él. Todos los reyes que están cerca de él empiezan a mandarle cartas en forma de cuchicheo, lo van a invadir, lo van a matar. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre, dice la Biblia, que él va, búscame la cita, corre, dice la Biblia, está acá, que va directamente a la presencia de Dios y empieza a hablar con el Señor. ¿Y qué causa esta oración de este hombre? Porque una oración eficaz. El problema de Ezequiel en este momento era que lo iban a invadir y él no podía pelear contra otra gente, no estaba listo para esto. Entonces, vamos a ver, por eso te digo, vamos a ver cuál es la oración que tú estás haciendo. Si tú eres una persona que camina en rectitud delante de Dios, Dios va a mover el cielo que sea necesario, o va a detener el sol y lo va a apagar para que no te queme. Pero es un momento de integridad que Dios dice, bueno, Rafi es un hombre, ese es mi hijo, ese muchacho me obedece, ¿me entiendes? Entonces, tu oración tiene que ir conectada a tu forma de vida. Dios no lo mueve el querer tuyo, Dios no lo mueve una emoción. No, que eso no es así, tiene que haber una trayectoria. Mira, la Biblia dice aquí, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Oye, la oración de un hombre, es decir, cuando para ti ya todo es imposible, que ya no hay límite, que ya todo es límite, que ya tú tocas toda la puerta, el vecino, la prima, todo el mundo te dice que no. Ahí dice Dios, espérate, que este muchacho camine en rectitud. Sí. Porque queremos que Dios responda oración. Pero vuelvo a decirlo, Dios no te puede promocionar si tú no oras. Dios no le puede decir al pastor fulano, mira, mi siervo Rafi es un hombre que yo lo uso con poder, manito, pero es que no te conocen en el cielo. Wow. Es imposible que Dios te haga una agenda si tú no oras. Oye, continuando con lo que dice Rafi, la oración eficaz va más allá de tú pedir y recibir. La oración eficaz es tú entender y saber a quién tú debes clamar. Si vamos a la Biblia, creo que está en Reyes. Si miramos la historia de Isaías, de el profeta Elías, dice que cuando estaba delante de los 400 profetas de Baales,
400 profetas de Baales y 450 profetas de Acera, dice que ellos comenzaron a clamar a su Dios, comenzaron a llamar a su Dios, a cortarse para que descienda el fuego y consuma el holocausto. Dice que hicieron todo tipo de ritual, se pusieron en el lodo, se cortaban la lengua y Elías se burlaba. La oración de ellos quizás para ellos iba a ser eficaz y su Dios iba a responder. Pero vemos que cuando Elías dice preparen el altar, lo primero que hace es organizar el altar muy correctamente, fino, divinamente. Lo que estaba roto, lo que estaba destituido, lo que estaba perdido, él vuelve y lo retoma, lo organiza y dice ahora échenle agua. Échenle agua, échenle agua. Dice que le echaron 12 tinajas de agua. Dice que cuando preparó el altar, buscó la leña, echó agua, buscó lo que se iba a tener como ofrenda, que era el buey. Y dice de que inmediato comenzó a orar, a clamar, fuego descendió y consumió aún hasta lo último de la gota de agua que había en su alrededor. O sea, la oración eficaz no es aquella que simplemente yo recibo al instante, sino aquella que yo tengo la inclinación de saber quién es mi Dios, a quién yo clamo y qué yo estoy pidiendo. A veces pedimos algo que ni sabemos, ni queremos, ni necesitamos. Así es, así es. Pasa algo también, para yo dar una pincelada, pasaba algo ahí, y era que había una confrontación de dioses. Había que probar cuál era el Dios supremo. El verdadero. El verdadero Dios. Ellos tenían el ego de que su Dios, ese era el más, qué sé yo qué, el más fuerte, ese era el matatá. El manda más. Ese era el Juan de los Palotes de ese lugar. Esa gente se cortaban y se tiraban y hacía qué sé yo, pero ese ministro del Señor sabía dónde estaba parado. Sabía que Dios le había confiado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué aconteció eso? Porque, como dice el varón Ezequiel, estaba bajo la voluntad de Dios y era para exaltación del Señor. No era para gloriarse el hombre de que yo hablo y las cosas acontecen. Ahí es que te detalle, ahí es que te detalle. Todo es para glorificar el nombre de Jesús. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oye, para más profundo. ¿Me entiendes? El asunto no es que tú pidas. El asunto es que si tú oras conforme a una necesidad en sí, y Dios, que conoce tu necesidad, porque Dios conoce tu necesidad y entiende que eso está bajo su voluntad, ¿tú sabes qué va a pasar? Va a acontecer. Va a acontecer. Ahora, cuando tú pides conforme a lo que tú deseas, ay, yo deseo, conforme a simplemente cosas de deleites, como dice la palabra, lamentablemente tu oración no va a funcionar. Tu oración no va a ser eficaz. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente que ora mucho. Oye el detalle. Porque el detalle no es tanto orar mucho, aunque orar mucho es bueno. El detalle es que hay gente que ora mucho, pero ora mal. Porque no hay una humillación de corazón en esa persona. Los judíos oraban frente a la sinagoga. Por eso Jesús dijo que se trancaran en la habitación, en el secreto. Claro. Porque los judíos se paraban frente del templo y voceaban y clamaban a gran voz y decían que ellos diezmaban, que hacían esto, que hacían lo otro. ¿Por qué? Para que la gente lo viera, que ellos eran lo más santo. Por eso que las oraciones de ellos no eran escuchadas. Por eso es cuando un hombre de Dios se humilla y derrama su corazón. Mira esa historia de Primera de Samuel. Ana fue delante del Señor. Ella estaba pasando por una situación muy difícil, porque una mujer en ese tiempo que no daba luz, no tenía hijos, era conocida no estaba y completa, desechada, no era completa, era una mujer inmunda delante de la sociedad en aquel tiempo. Pero pasó algo, que Ana fue al altar y derramó su corazón, porque dice la Biblia que sus labios no se escuchaban más, su corazón. Sí, esa es la oración que Dios escucha, esa es la oración eficaz. La oración que cuando tú vas delante de la presencia del Señor y derramas tu corazón con fe, creyendo que Dios va a hacer, esa es la oración que Dios escucha. ¿Sabes? Amén. Yo pasé un proceso de la enfermedad de mi papá. Ya mi papá partió con el Señor. Raúl conoce el proceso que fue. Esto fue algo desgastante, fue algo terrible. Y yo recuerdo que una noche yo estaba tan desesperado que me fui al monte. Y cuando me fui al monte, yo recuerdo que yo llegué, me aparté de todo el mundo
Y empecé a llorar desesperada. Le decía, Señor, tú tienes que ayudarme porque yo estoy cansado, yo me siento enfermo y veo que mi papá está en una situación que ya es lo que esté sufriendo. Ayúdalo, sánalo, haz algo. Y yo recuerdo que eso fue una oración tan íntima. Yo me olvidé de que todo el mundo estaba conmigo, que había gente en ese monte. Y cuando me aparté, recuerdo que llegué a la casa descargado, me dormí. 10 días después de eso, papi fallece. Y yo estaba desesperado en el hospital porque amanecí solo. Y yo recuerdo que nunca en mi vida yo había escuchado la voz de Dios tan fina. Es decir, algo, yo estaba en la oración desesperado, pero cuando papi muere estoy loco, que no conocía a nadie. Fue tan fuerte el impacto de esto, Rowdy, Ezequiel, que cuando me dijeron que papi falleció, yo lo que me puse fue a cantar, porque la enfermera nada más dijo, wow, tengo un trance, él no está bien. Y cuando salí, que volví como que caí, ¡pum! Ahí ya no supe de mí. Pero recuerdo que escuché esa voz que me dijo, me pediste ayuda. Wow. Me pediste ayuda. Y te estoy ayudando. En ese momento yo sentí como que mi espíritu volvió a mí y volví a encentrarme. Recuerdo que mi pastor me dijo, levántate, prepárate porque va a haber tiempo para llorar, pero ahora necesitas el tiempo para preparar, ir a hacer la diligencia, firmar todos los papeles. Y recuerdo que ese día yo enterré a mi papá, yo hice todo. Y yo cuando fui a la casa, que se fueron estos muchachos, fueron conmigo. Al otro día cuando ellos se fueron, que yo me quedé solo en la casa, ahí volví. Pero recuerdo esa palabra, que a veces nosotros le pedimos la ayuda al Señor. A veces nosotros tenemos una situación adversa, difícil. Y cuando le decimos al Señor, ayúdanos, y el Señor nos quita la carga, entonces queremos pelear con el Señor. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque la oración, cuando tú le dices al Señor, ayúdame, el Señor te está escuchando. Y a veces ese es un motivo también que nuestra oración no es eficaz, Ezequiel. ¿Por qué no es eficaz? Porque a veces nosotros estamos orando y entendemos que Dios no lo va a hacer. Mano, y cuando tú le oras a Dios de corazón, cuando tú te humillas, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Él no es como los hombres. No importa qué tan fuertes sean tus pecados, como el rojo como el camel. Si dice la Biblia que me van a hacer como blanca lana. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de amor, es un Dios de perdón, de las segundas oportunidades. Pero tú, alcanzar una segunda oportunidad, solamente puedes encontrarla en la presencia del Señor, y de la única manera que puedes entrar en la presencia del Señor es vía oración light. Así es, así es. Esto es tan preciso lo que dice Rafi, que la oración eficaz tiende a adelantar los procesos que quizás el hombre ya tiene predeterminado que van a hacer, pero para nosotros que somos los hijos y oramos con esa oración eficaz, nosotros tenemos la oportunidad de ver cosas que quizás para los hombres van a pasar en día a día. Para nosotros se nos adelanta porque así le place a Dios. Y por eso mismo me quiero basar en la historia de la mujer cananea. Dice que ella fue donde el maestro y rogándole y vociferando: hijo de David, ten misericordia de mi hija, porque está fuertemente atormentada por el demonio. A lo que Jesús le dijo: yo no vine a la casa, yo no vine a los hijos perdidos de otra región, sino a los hijos perdidos de la casa del Padre, o sea, el pueblo de Israel. A lo que ella le dijo: que tenga misericordia. Jesús le volvió a decir y le dijo: no es lícito dar la comida de los hijos, dáselo a los perrillos. Ella declaró algo tan fuerte que le dijo: sí, pero aún hasta los perrillos comen de la migaja de la mesa de los hijos. O sea, lo que ella hizo ahí fue una oración, una súplica eficaz. ¿Por qué fue eficaz? Porque ella entendió que quizás la falta de respeto de Jesús, la humillación, la burla, no iba a detener su fe. Cuando te hablo de adelantar, ella adelantó algo que no se iba a manifestar antes de que Jesús no fuera, después que Jesús no fuera crucificado. Recuerdan que la gracia entró cuando Jesús fue crucificado. Sí, sí, claro. Inmediatamente ella esa declaración, lo que ella hizo fue adelantar la crucifixión de Jesús. Estaban diciendo, creo que hace 2 semanas, Samuel Castillo, que lo que ella hizo fue literalmente llevarlo a la cruz, lacerarlo, enterrarlo y resucitarlo. Muy fuerte. O sea, adelantó algo que se tenía previsto después de la crucifixión. Ella trajo la gracia a la casa de ella antes de que la gracia existiera. Cuando Rafi habla del monte, acuerdo una vez que fue Rafi, fuiste tú, fue Jesús, Chubito, que ahora está en Jamaica, y fui yo esa noche. Recuerdo que era diciembre 13. En la empresa que trabajaba
siempre dan la regalía el 17 o el 18. No lo diga para que la gente no te tenga atrás. Nunca, para que le tiren los códigos de la dimensión. Nunca lo habían adelantado. Y recuerdo que esa vez Rafi dijo, vamos a hacer algo. Estaban hincados en el monte, sucio, estaba sucio. Locura, misterio. Yo me acuerdo que yo fui al monte con 50 pesos y esos 50 pesos le eché de gasolina. No le dije nada a ellos para no atormentarlo, cada quien estaba pasando un proceso. Y me acuerdo que saqué la cartera en fe y le dije, Señor, llénala porque ya no aguanto esta situación. Y me acuerdo que cuando llegué a la empresa, por la mañana, que la regalía incluso la daban en la noche, a las 9 de la noche o a las 8. Ese día a Dios le plació que la regalía le dieron el 14 a las 9 de la mañana. Claro, tanto. Eso es bueno. Y tú sabes que eso lo hace papá. Mira, la oración es tan fuerte y por eso yo digo, como dice la Biblia, que la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán en añadidura. Por eso yo soy de los que oro. Mi hermano Moisés, que está en el máster, hemos compartido esto, de que yo oro haciendo pocas peticiones. Discúlpenme. Yo oro, realmente la Biblia dice que pidan, pero yo soy de los que pido poco para mí. Yo oro conforme a la voluntad de Dios, pero muchas veces también oro por las personas más que por mí. O sea, yo oro por las necesidades de otros más que por mí mismo. Porque la Biblia dice que el que busca su reino, las cosas que necesita se le añaden. Y yo creo mucho en esa palabra. Yo no sé si ustedes me entienden. Entonces yo viví un tiempo en el cual no estaba trabajando, alrededor de 2 meses. Y en ese tiempo yo buscaba a Dios. Bueno, siempre buscamos a Dios. Gracias a Dios tenemos la costumbre de sacar siempre el tiempo para Dios. Pero en ese tiempo yo estaba de silicio en la iglesia. Y siempre me mantenía en esa búsqueda con Dios. Y en ese momento que yo estaba sin trabajo, nunca, varón, yo te puedo decir que nunca me faltó nada. Incluso hubo un día que yo me recuerdo que tenía como, creo que eran 100 pesos, 200 pesos. Y Dios me dijo que se lo diera a una persona. Y yo, Dios mío, 200 pesos, no me acuerdo si fue que me lo regaló mi papá, no me acuerdo. Sí tenía 200 pesos. Ese es misterio. Esos 200 pesos yo lo tenía y yo se lo di a una persona que Dios me dio. Aleluya. Realmente, dudé como un segundo nada más. Me metí la mano al bolsillo y me embalé para donde la persona, se lo entregué. Y normal entré para el culto. Cuando al otro día, creo que era domingo, en la mañana, llego a la iglesia. Y desde que llego a la iglesia, lo primero es que me saluda mi pastor. Me da la mano. Cuando yo me miro la mano, varón, 1,000 pesos. Varón. Uy, santo. Varón, 1,000 pesos para mí, varón. Y tú no sentías. Era 1,000,000 de pesos para mí en ese momento. Wow. Varón, o sea, Dios, cuando tú buscas el reino también te añade las bendiciones. Claro. Yo nunca pasé por dificultades. O sea, en el cual no tuve nada. Solamente después que di los 200 pesos. Pero realmente nunca me faltó nada. Porque el que ora, el que se mantiene con Dios en búsqueda constante, Dios también le bendice. Ahora, volviendo al tema de la oración y la voluntad de Dios. En una ocasión Jesús, cuando ya él estaba supuesto o pospuesto ya para morirse, en una ocasión él oró al Señor, él oró a su Dios, él oró a su Padre, pidiendo que pasara de él la copa, ese trago amargo, que lo pasara de él. Pero él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Jesús pidió desde su corazón, desde su sentimiento, su humanidad. Claro. Papá Dios, mira, oye, este proceso que yo estoy pasando, por favor, que yo no lo pase. Quítalo de mí, aléjalo de mí. Pero él declaró una palabra, que esa palabra me gusta mucho. Y él dice, que no se haga mi voluntad. Wow, Dios mío, siento no la aquí. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque él sabe que su voluntad, la de él en su humanidad. En ese momento Dios quería que él lo detronara. Que todo acabara. Que todo acabara ahí. Simplemente que acabara todo. Porque vamos a ser sinceros. Acuérdense, y tocando ese punto, en ese momento la humanidad le tocó. Claro, varón, pero usted sabiendo que usted se va a morir, que a usted le van a dar la tira. Y de la forma. Usted sabiendo la forma y quién lo va a traicionar a su hermano que está al lado suyo. Y las galletas que le iban a dar, varón. Varón, Jesús sabía. ¿Hasta cuándo uno se ríe, pero le iban a dar? Jesús sabía todo. Entonces, varón, que usted sepa todo eso
y quedarse callado como un robot así, varón, su humanidad. Mano, mira. Tarde o temprano va a salir. Eso es algo tan fuerte. Y, varón, perdón que lo interrumpa, y estamos escalvando en el tema de la oración, siento que estamos escalvando muy superficialmente. Tenemos que irnos profundo. Vámonos más profundo, varón, hasta donde tú quieras. A niveles de oración, quiero que toquemos espiritual. Por eso quiero entrar ahí. A nivel personal. Por eso quiero entrar ahí. Mira, antes de entrar al nivel personal, ahí mismo en Getsemaní, Jesús le hace un reclamo a los discípulos. Dice que él estaba orando apartado y cuando vino lo encontró cabeceándose. El que no se estaba cabeceando se estaba durmiendo. Y la Biblia establece que le dijo, hey, no podéis velar conmigo una hora. No puedes orar conmigo una hora. Velad pues para que no entre en tentación. Mira la dimensión de la oración, que a veces tú te descuidas de la oración y ahí mismo empiezan lo que es las guerras, los ataques. ¿Por qué vamos a entrar aquí? Porque a veces tú eres una persona que eres de mucha oración y eres una persona de mucha consagración y te apartas de esto, sea por alguna situación en la casa, enfermedad, que te duele la rodilla, porque a veces te visitan unos espíritus que te quieren como romper la rodilla para que tú no... Son espíritus. Sí, claro, los tuyidores. Esos son los o los 30 y tantos. En realidad, uno no quiere revelar eso, pero eso es así. Ahora, cuando el Señor le hace el reclamo a ellos, el Señor le está reclamando diciendo, hey, si ustedes no se mantienen activos, si no se mantienen velando, van a entrar en tentación. ¿Y qué es una tentación? Empiezan a revivirse ese hombre viejo que tú cargas y empieza a disgustar las cosas que hacía porque tú te estás descuidando. Ahora, vamos a meternos en materia. Yo soy de la persona que digo que desde que cometo una falta me va mal, literal. Entonces yo trato de mantenerme de una manera porque yo sé con lo que peleo. Porque es imposible a veces tú entender en el terreno que estás si tú no conoces con quién peleas. Varón, pero eso pasó con el pueblo de Israel. Exacto. Esos 40 años que duraron, varón. Dice la palabra de Dios, así como usted dice, varón, que ellos, mientras estaban en Egipto, clamaban al Señor. Estaban velando para que viniera el Mesías. Pero el que lo libertara. Pero cuando entraron al desierto, varón, dejaron de velar y de orar y de buscar al Señor. Y ahí llegó la tentación. Y comenzaron a maldecir. Y comenzaron a querer devolverse. La chancleta tan vieja. La chancleta tan vieja. Ya no tengo comida. La ropa me pesa. Y esto. Y lo otro. ¿Qué hizo Jesús? 40 años. ¿Qué hizo Dios? Tú sabes que eso que... Voy a tocar algo sobre eso. El asunto del tiempo, muchas veces ministerial, es problema de eso, del descuido espiritual con la oración. Porque cuando tú te descuidas con la oración, y Rafi mencionaba algo de que él se siente mal cuando él entiende que tiene un pifeo, un asunto. Y es por eso, porque tú vuelves y tienes que reconstruir de nuevo lo que tú construiste. Tú tienes que volver de nuevo a empezar para volver a la dimensión que tú estabas. Sino que el enemigo varón comienza a hablar, comienza a decir, ya tú no eres digno. Y los achaques son peores. Ya tú no puedes hacer. Las artimañas del diablo son peores. Mira. Para tú llegar a volver a esa dimensión de oración, a ese nivel. Quizás ustedes, pero aquí hay una persona que está conectada, que es mi pastora de allá de la isla, y ella puede corroborar eso. Digo, porque ella está ahí. Y en esa isla donde hay mucha gente conectada de ahí, conoce. Y yo trabajaba en un lugar llamado El Dorado. En ese lugar, mi papá me dijo, Rafi, no quiero que esté saliendo a las 3 de la mañana, porque yo tenía que entrar a las 3, sacar el pan, porque era una panadería, y volver a salir. Entonces papá dice, es muy peligroso, mejor quédate allá. Y yo empecé a conocer unos misterios de oración, porque yo me quedaba orando en un sofá que tenía allá. Y literalmente, yo no sé de ustedes, pero vamos a entrar en materia, cosas espirituales. Yo me metí en oración ahí atrás, y literalmente yo vi cómo entró ese personaje, el Señor lo reprenda. Él entró. Y yo escuché cuando él abrió la puerta, como que era tú, le trayó y se me pegó al lado. Y yo escuchaba que hacía, pero yo estaba inmóvil, ya yo no me podía mover, varón. Porque hay entidades espirituales que cuando tú tocas ciertos niveles de oración, entonces ellos se apersonan. Sí. Ellos se apersonan para darte a entender a ti de que tú no puedes seguir orando porque ellos están ahí. Para causar miedo. Para causar miedo. Pero este miedo, aleluya, tú solamente puedes, mi alma adora la gloria de Dios. Tú solamente puedes vencerlo manteniéndote en la oración. Y tú vas a decir, pero Rafi, ¿cómo es posible que yo tengo miedo? Y en el sitio que tengo miedo, que tú me estás diciendo que yo voy a conseguir la victoria. Claro, perseverando en la oración.
Varón, yo recuerdo que yo me quedé mudo literalmente en ese momento. Yo no podía hablar porque era tan fuerte la opresión que había. Pero recuerdo que mi pastor me enseñó y me dijo: Rafi, cuando tú estés en cualquier situación, clama a Cristo. Yo dije: en el nombre de Jesús. Cuando me salió la voz, yo sentí que ese espíritu, el Señor lo reprenda, chocó, estrelló la puerta. Wow, santo. Salió corriendo porque es que hay un poder, aleluya, en el nombre de Jesús. Cuando tú lo dices, pero cuando tú lo dices bajo los lineamientos de lo que te enseña la palabra. Entonces, por eso es que a veces tú te metes en oración y tú no puedes orar, tú no puedes clamar, tú sientes que te dan golpes. Yo conozco gente literal que me ha enseñado que tienen moretones porque son gente de dimensión de oración. A mí me pasó algo muy parecido. Yo una noche estaba durmiendo, que mi esposa puede ser testigo. Yo estaba durmiendo y mientras yo estaba durmiendo, yo tengo la costumbre de esperar que ella se duerma y irme a orar. Y cuando vengo de orar, me acuesto. Y estoy así acostado boca arriba. Y cuando entro como un éxtasis. Y ahí me estoy soñando en una situación con una hermana mía. Y el corazón se me quiere salir. Porque es algo que como que en el sueño se siente tan real de algo que le está pasando a ella. Y yo estoy tratando de despertarme, varón. Y cuando abro los ojos, varón, no puedo ni moverme. No puedo hablar. Y cuando abro los ojos veo un personaje que me tiene sujeto así. A lo que la gente quiere llamar de que parálisis de sueño. Varón, y cuando yo comencé a luchar con mi fuerza, varón, escuché la voz de Dios. La voz del Espíritu que me dijo: no es con tu fuerza, varón. Y cuando de dentro de mí, de mi espíritu, salió ese, en el nombre de Jesús, ese demonio chocó de la pared y salió corriendo por la ventana, varón. Y cuando él me dejó de sujetar, yo di un brinco de la cama así, que me espanté. Y yo dije: wow, verdaderamente hay poder. Y las lágrimas me salían solas. Por la voz del Espíritu me salían solas. Y ahí yo entendí que no es con mi fuerza. Nunca yo voy a lograr nada. No es con mi fuerza, ni porque yo sea el más fuerte, ni porque yo oro tanto, ni porque yo soy ni porque yo soy el evangelista, que sé yo qué. En el nombre de Jesús, la fuerza que se sujeta todo espíritu. Hay que entender que el nivel de nuestros ataques será del mismo nivel de nuestra búsqueda y nuestra intimidad. O sea, una persona que no tiene intimidad, una persona que no conoce de la oración eficaz, es una persona que no va a tener batalla. Mi batalla serán del mismo nivel de mi búsqueda con papá. Recuerdo que en una ocasión estaba orando. Cuando llegaba del trabajo, estaba orando por la mañana, estaba orando a las 3 de la mañana y estaba orando desde que me despertaba. Y recuerdo que estaba acostado en la cama y de repente me despierto, y cuando me despierto alguien entra a la habitación y me hace así por ahí, por el riñón. Y me acuerdo que yo duré una semana interno, anterior a eso, por grasa en el hígado. Y cuando entré a la iglesia, papá me sanó y ya no me dolía, no me molestaba. Y recuerdo que cuando comenzó la búsqueda, la oración y toda esta locura de buscar a Dios siendo nuevo creyente, me acuerdo que aparece este personaje y literalmente en forma de vieja y entra a la habitación y me rasga, me pone la mano por ahí y saca algo y se va. Desde ese mismo momento comenzó el dolor. No me podía hincar, no me podía doblar. Pero yo dije: en el nombre de Jesús, yo voy a seguir con mi búsqueda, voy a seguir con mi oración. Y hasta el sol de hoy, esa molestia no me ha tocado. Pero pasa algo, varón. Y es que a mí me gusta eso. A mí me gusta que el enemigo salga a tu confrontación. ¿Usted sabe por qué? Yo he entendido que Dios lo permite. Ese toque del enemigo a tu vida, Dios lo permite. Ese espíritu que me sujetó, Dios lo permitió. Porque dice la Biblia que Dios te cuidará. Mientras tú duermes, Dios te va a cuidar. Claro. Dios te cuidará. Entonces Dios te lo permite para mostrar su poder y su grandeza. ¿Entiendes? Dios permite que tú veas esos espíritus, para que tú veas que sí, ellos están ahí, pero que hay uno que es sobre todo nombre, que es Jesús. En un momento yo de oración, yo no soy de los que oran y que: Señor, muéstrame tal. Yo no oro para eso, y que para que Dios me muestre espíritu. Habiendo tanta cosa en el cielo. Pero un momento yo estaba peleando, yo peleo mucho con los espíritus inmundos en medio de mi oración. A veces siento los ataques tan fuertes que son como reales, como que veo los espíritus rondando. Y en una ocasión estoy en la iglesia de Silicio, estoy orando, clamando a Dios, y me paro, pasillo, me subo al altar y estoy pasillando. Y mientras estoy orando le digo: Dios mío, en el nombre de Jesús yo te pido que me muestres hoy, o que me digas
cuál es el espíritu que ata a los homosexuales. Porque en nuestro barrio se ha metido una ola de homosexuales, de niños, de muchachitos que están metidos en ese espíritu. Sí. Y yo oraba a Dios y le decía: Dios mío, en el nombre de Jesús, yo ataco ese espíritu y yo le pido en el nombre de Jesús que me reveles para yo poder atacarlo con toda libertad. Porque realmente los demonios te temen más cuando tú conoces de ellos. Su rango y sabe quién es, claro. Claro que sí. Cuando tú conoces de ellos, destapas el misterio de quiénes son ellos, ahí tú tienes más autoridad sobre ellos. Y al yo descubrir esto, yo le oraba a Dios por esto. Y mientras le oraba a Dios por esto, Dios inmediatamente me mostró una visión donde yo veía un espíritu muy raro, pero tenía un miembro masculino y un miembro femenino. Y este espíritu, mientras yo oraba, Dios me dijo: se llama Naísapie. Señor, la reprende en el nombre. Y cuando yo oraba, yo reprendía en el espíritu: siento a Dios aquí. Y yo le decía: Dios mío, ¿en serio es esto? Santo y Dios. yo, como sentí en el espíritu, también lo busqué. Y cuando lo busqué, este espíritu siempre anda con San Miguel. No sé si los que conocen me corroboran con esto, pero el espíritu es tan fuerte que yo estuve hablando con un muchacho y me dijo: ese espíritu nunca anda solo. Santo Dios. Y se transforma a veces de hembra y a veces se transforma en hombre. Fue engañado. Cuando él me dijo eso, yo dije: wow, pues realmente Dios me mostró. Y yo empecé a reprender y atar y a reprender. Y Dios me mostraba. En ese momento Dios me empezó a mostrar muchachos de mi barrio que se transformaron, que ahora son homosexuales, que en el nombre de Jesús lo declaramos libre para el Cristo. nombre Yo de empezaba a Jesús. reprender. Y yo sentía la liberación. Yo sentía como Dios estaba haciendo la obra. Porque la oración, cuando tiene conexión con el cielo directamente, es una oración eficaz. No. Yo estaba en mi casa orando en estos días. De hecho, anoche yo le comentaba a mi esposa. Le decía: Julie, me pasó algo extraño. Yo cambié el lugar de oración. Yo oraba en la sala y ahora preparé una situación en la habitación Su del misterio, medio. eso. Y aparentemente en lo natural eso no es algo raro, pero en lo espiritual pasó algo, porque literalmente cuando me hinqué, yo oro a lo largo así. Yo sentí que alguien me empujó, santo. Y dije: oh, hey, Padre, santo. Y dije: siento el Espíritu de Dios aquí. Y dije: Dios mío. Y me paré y miré. Y escuché que me llamaron. Dije: pero esto no es la voz de Dios, porque yo conozco cuando mi papá me está llamando. Pero ahí en la casa, yo recuerdo que una vez fuimos al monte. Eso no hace tiempo. Y yo cuando llegué al monte, es ahora que vamos al monte, cuando llego al monte, yo le digo a los muchachos, creo que Raibel estaba ahí, digo: hay una visitación, hay un espíritu aquí que está vestido de blanco, pero no resplandece. Siento a Dios. Wow. Y le digo: no es normal, porque él no brilla, él no resplandece, pero está como... Y vamos saliendo para la casa cuando oramos y todo. Y yo me estoy mirando como medio acelerado. ¿Qué tú tienes, Rafi? Que viene alguien con nosotros. Mi alma adora a Dios. Lo único que me impacta es que él no llegó al mismo... Cuando llegó a mi casa, él no llega al mismo tiempo que nosotros. Después que los muchachos se van, yo entro al motor. Yo entendí en la habitación que él llegó. Y cuando él entra a la casa, él le abrió la casa. Señor, es cosa fuerte. En medio de la oración, cuando yo veo, digo: pero el tipo entró. Instantáneamente ya yo no podía moverme. Mi esposa puede corroborar que yo me apeaba de la cama, Ezequiel. Cuando me apeaba de la cama, yo era temblando que iba. Dios, pero ¿qué es lo que yo tengo? Y me meto en oración un día. Voy al monte y cuando me meto en oración de una manera poderosa, varón, veo que Dios me muestra que las personas donde yo vivo y que visitaron un lugar. Y ese lugar el Señor me muestra que fueron a San Juan, allá. Y vi esa casa verde. Entonces veo esas carabelas, veo esas caras de bueyes y cosas que siempre usan. Y veo que sale ese señor, el Señor lo reprenda, vestido de colores y amarrado con todos sus pañuelos. Y le entrega un potecito de un agua morada. Escucha esto. Y cuando entro, cuando ellos como que volaron de un momento a otro encima de la casa, echaron el agua y el agua cayó alrededor de la casa en el patio. Y cuando cae alrededor del patio, entonces empiezan a salir demonios. Y esos demonios tenían la casa, hicieron cadenas alrededor de la casa y yo no podía. Yo recuerdo que cuando yo vi eso en oración, yo reprendí, dije: en el nombre de Jesús. Mi esposa saltó hablando en lengua en la cama.
se metió una gloria en la casa, varón, porque es lo que quiero decir. A veces tú estás recibiendo guerra espiritual, pero es tu oración que está creando. Literalmente, mira, me dijo una persona, me dijo, Rafi, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no te quieren en ese lugar. Se te va a levantar todo el mundo, varón, y se me ha levantado. Los que conocen saben lo que se me ha levantado, varón, el diablo en ese lugar, porque el Señor me mostró dónde estaban los altares. Pero en medio de oración. Entonces eso es lo que quiero activar en alguien en esta noche, alguien que me escuche, alguien que me vea en esta transmisión. Mano, sigue orando en dimensiones fuertes, porque que te van a quitar el dinero, te van a querer sacar de la casa si vives rentado, va a perder el vehículo, la comida, los hijos se van a poner rebeldes. Sigue golpeando. ¿Qué es lo que pasa? Que los principados y los demonios saben que un hombre de oración conectado, varón, puede estremecer cualquier tiniebla. Hay culebra, varón, y serpiente. El Señor la reprenda, que tienen meses, años en un lugar, en un territorio, haciendo y deshaciendo. Y cuando tú llegas, aleluya, conectado del cielo, ellos dicen, ese tipo de luz, hay que sacar ese tipo de aquí que vino a romper el asunto. Wow. Esto es tan tal que el que ora eficazmente no pasa vergüenza. Wow. Yo no creo en alguien que ora y literalmente los demonios le entran a galletas. Literalmente los demonios le ponen límite, le ponen cerco. ¿Por qué te digo esto? Porque el que ora eficazmente no pasa vergüenza. Acuerdo que cuando comenzó el año yo le dije al Señor, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Y no le dije ni siquiera, tú ocúpate de lo mío, porque yo entiendo que si yo oro Santo y Dios. me ocupo de lo de él, él se va a ocupar de lo mío. Recuerdo que el lunes a Elías lo llaman y le dijeron, oye, si tú quieres llevarte el camión de aquí para pintarlo y repararlo, tienes que buscar 2 baterías. Yo le dije, wow, Elías, la semana está lenta. Vamos a buscar 2 baterías. Te dije a ti para que manejes el camión. ¿Te acuerdas del camión? Sí, me acuerdo. El tipo nos llama, estoy aquí. Cuando llegamos con las 2 baterías, nos hace esperar. Esperamos como media hora en el sol que él llegara para poder llevarnos el camión y llamar a Rafi. Recuerdo que cuando él llega, nos pone a esperar. Él estando ahí, pusimos la batería y resulta que la batería, el voltio no le daba. Tenían que ser baterías más grandes. Sí. Y Elías me dijo, vámonos y no vamos a volver, que él lo lleve. Yo hice silencio. Y cuando llegué a la casa, volví a las 3 al trabajo. Y mientras estaba sentado ahí, de repente llegó un cliente que yo no esperaba que iba a llegar. Un cliente que carga su dinero literalmente. Y el Señor me dijo, tú no vas a andar atrás de la bendición. Santo. Es que cuando tú te encargas de lo del Señor, mano, tú no tienes que exigir nada. Sí, las bendiciones te reclaman. El cielo te protege, Oye, mano. te protege, bro, Es que literalmente. Mi pastor dice una palabra que a mí trastornó mi mente. Y el pastor me dijo, Rafi, aprende algo. Cuando tú haces las cosas de Dios, tú trabajas para Dios y el favor de Dios. Entonces he aprendido, varón, que yo no tengo que andar corriendo, alocándome. Yo me meto en la presencia. Y he entendido que a veces entiendo de que voy a llegar tarde, pero el tarde mío es el tiempo específico de Dios. Miren, En una ocasión, fluye. En una ocasión me pasó que en mi inicio de mi matrimonio me mudé en una casa. Y en esa casa estaban haciendo lo que hacían, lo que es brujería, hacían sacrificios y todo eso, pero yo desconocía totalmente esa parte de la casa. Y cuando yo me mudo, varón, el primer día mi madre, una mujer de guerra, una mujer de Dios, ella llega y me acompaña a dormir en la casa. Dormimos porque no había nada. Fuimos nada más a dormir allá porque habíamos cargado un mueble y tú sabes que en esos barrios peligrosos se meten y se te llevan todo y te dejan con la mano en la cabeza. Te desarman la casa. Entonces fuimos a dormir para cuidar allá y mientras estábamos todos dormidos, mi mamá como a las 2 a las 3 de la mañana se empanta. Y cuando ella se empanta, yo me empanto también. Y como es una mujer de guerra, ella me mira y me dice, Daniel, siento algo aquí. Y cuando inmediatamente ella me dijo, siento algo aquí, me metí en el espíritu y comencé a ver cómo un demonio rondaba la casa. Sí. Y hacía como un toro. Y le daba a la pared, pero no entraba. Y le daba a la pared. Y más adelante fue una persona hacia mí y me dijo, mira, hay un espíritu que no te quiere en esa casa. Inmediatamente, él pensaba que yo iba a coger miedo. Él pensaba que yo iba a decir, no, pero de aquí no vamos. No. Lo primero que yo hice fue llamé a mi pastor, llamé a mis líderes y convoqué un culto en mi hogar. Y literalmente yo sentía como la botella del patio
y las botellas que estaban enterradas debajo de la casa se estremecían y se rompían. Sentía literalmente que todo se rompía, sentía a los demonios corriendo, huyendo y saliendo de aquel lugar. Es un asunto lo de la oración. La oración es tan fuerte, señores. Yo creo que este tema va a haber que llevarlo a otra dimensión y tratar el tema del poder de la oración, porque la oración tiene tanto peso, señores, tanto peso. Una vez estuve yo orando por una actividad que teníamos en San Juan. Ustedes conocen o lo que saben, y el que no sabe, San Juan es una ciudad de nuestro país. Una ciudad de nuestro país muy, pero muy reconocida en el mundo espiritual como una ciudad de entes demoníacos. Una ciudad fuerte en cuanto a la brujería, en cuanto a la hechicería y a todo eso. Realmente es muy, muy fuerte lo que allí sucede. Y nosotros íbamos a ir a una misión allá. Y yo estuve orando meses antes de la misión por esta actividad y le oraba a Dios. En mi oración siempre estaba Dios, orándole a Dios que hiciera su voluntad en aquel lugar y que aquellas personas que tuvieran alguna atadura, que fueran libres, que Dios quitara toda cautividad, cualquier atadura que estuviera dentro de los cuerpos, Dios la quitara, Dios la sacara. Yo no iba a predicar en esta actividad, yo no prediqué en esta actividad, pero yo tuve una intervención en esta actividad, la cual yo no me esperaba. Yo estaba orando por esta actividad, señores. Y en medio de la oración de esta actividad, Dios estuvo en mí cada día que yo oraba por esta actividad. Yo sentía la presencia de Dios literal. Y cuando estaban llegando los días, sentí una opresión muy fuerte. Recuerdo que también tenía unos dolores de cabeza muy fuertes en mi cuerpo. Tuve muchas batallas para llegar al lugar de esta actividad, para llegar a San Juan. Cuando nosotros se están acercando los días, están llegando los días de ir a San Juan, señores, se metieron unas batallas por todos los lados, en la casa, en la iglesia, donde sea, en todos los lados yo tenía batallas. Sucede y acontece, señores, que cuando llegamos a la actividad, creo que el segundo día, estaba ministrando mi hermano Alexander, mejor conocido como Alecito, que lo vamos a traer al programa. Tiene un testimonio muy fuerte él. Este muchacho estaba predicando, y cuando está predicando que va a ministrar, nos llama a mí y a algunos más de los que andábamos con él. Nos llama para ministrarle a las personas. Yo nunca realmente había experimentado este nivel de liberación, porque realmente, lo soy sincero, no soy muy dado a la liberación, pero Dios me utiliza cuando a Él le place en esta área. Y cuando estamos orando por las personas, cada vez que poníamos las manos por hasta niños de 7, 8, 9 años, caían endemoniados, mire, como culebras. Un asunto terrible, más de 40 personas endemoniadas. Si yo se lo estoy contando, si yo no lo tengo por ahí por testimonio, con personas que estuvieron ahí, usted no lo cree. Pero este muchacho clamaba y nosotros le poníamos la mano a las personas y las personas caían en medio de la campaña, caían por tierra endemoniados y eran libres. Se paraban con una cara totalmente transformada. Porque la gente, cuando está endemoniada, tiene una cara como robusta, como que se quiera comer a la gente. Una cara dañina. ¿Me entiende? Pero cuando la gente es libertada, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el ambiente de su cara, el reflejo le cambia. Es que se le va la tiniebla. Le cambia. Mira, se muestra la liberación. En ese lugar hubo una liberación tan fuerte, señores, que en ese lugar, todavía hoy en día, hay gente que permanecen y hablan de eso. Pero es que hay personas que usted cuando estaba en el mundo no se sentaba ni a beber una tacita de café con ellos, porque usted estaba asustado, usted le veía la cara y le daba miedo. Pero ahora usted lo ve en el camino del Señor y es otra persona totalmente distinta. Te inspira confianza, te inspira paz el rostro de esta persona, porque es que cuando Dios llega a la vida de una persona, lo cambia, nueva criatura es. ¿Sabe que la Biblia habla de que hay espíritus que no se van? Este género, dice la Biblia que los discípulos, un señor le pidió que libertaran a su hijo y ellos no pudieron libertarlo, y le preguntaron a Jesús después que Jesús le dijo
después que Jesús hizo la obra, le preguntan a Jesús los discípulos, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor le dice, lo que pasa es que este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, una oración eficaz y poderosa va acompañada del ayuno. Y tú me vas a decir, Rafi, pero el poder de Dios está encasillado en una oración y un ayuno. No, pero cuando tú te fortaleces, porque tú no sabes cuándo te va a llegar el momento, como le pasó a ellos. A mí me pasó una situación hace unos meses acá en Barrio Blanco, que me llevaron a visitar a una persona a orar por ella porque ella se sentía mal. Pero en el momento, varón, que yo estoy orando por la señora, yo la agarro, oh mi madre, Dios le bendiga, como yo soy, y veo que cuando estoy orando la doña se le manifiesta un demonio mientras yo estoy orando por ella. Mano, y la mujer empieza a ponerse de una manera y veo que como que llega un personaje y como que entra otro y como que sale otro y entra otro. Digo, hey, ¿qué pasó aquí? Miro a la persona que anda conmigo y le digo, hey, ¿qué pasó? Enferma que está. Pero sabiamente en el espíritu aprendí algo de un ministro. ¿Qué aprendí de ese ministro? Yo entendí que a veces hay gente que va a reprender el demonio, a gente que son cristianas y tienen su batallita y quieren pelear. No, yo le dije, vamos a hacer algo, vamos a convertirnos aquí todo el mundo. Vamos a hacer la oración de conversión. Instantáneamente yo hice esa oración, ahí se quebrantó todo. ¡Pum! Entonces cuando empiezo a orar, yo vi ese gigante que salió y dije, todo espíritu de muerte lo ato en el nombre de Jesús. Ahí la mujer cayó. ¿Tú sabes qué pasó? Que tú le diste, cuando ella le da el acceso a Dios realmente, porque hay mucha gente, señores, que se convirtieron pero no se arrepintieron. Exacto, siguen viviendo. La Biblia dice convertidos y arrepentidos. Se convierten pero no dejan su vida pasada. Entonces en ese momento ya se arrepintió porque entendió lo que tenía. Y ahí actuó la autoridad. La autoridad se te fue dada, porque la Biblia dice que se nos fue dada autoridad para echar fuera demonios. Entonces la autoridad que te fue dada se manifestó por ese permiso de que ella recibió la conversión y el arrepentimiento. En estos días no sé con quién platicaba de este tema, que el mundo espiritual, el varón dijo una palabra ahí que me dejó pensando, que era que lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. ¿Entiendes? Entonces nosotros aquí hoy en día tenemos lo que es jueces, fiscales y juzgados y abogados. El juez supremo. Todo eso existe en el mundo espiritual. El fiscal viene siendo el enemigo, el abogado viene siendo Jesús, el juez viene siendo Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros hacemos cosas que quizás nosotros no estamos viendo con nuestros ojos, pero son cosas que estamos supuestos o sujetos a ser sentenciados. Mira, Job, el enemigo fue delante de la presencia del Señor y comenzó a acusar a Job. ¿Entiendes? Jesús es el que nos defiende a nosotros. Pero siempre y cuando te lleve una vida, ¿entiendes? Alineada con el Señor. Claro. Porque siempre el enemigo va a estar ahí para acusarte, para recordar, mira él no es digno, sí, él no puede hacer eso. Mira, tú lo tienes bacano. Tocando eso y volviendo al tema, el capítulo 12 de Mateo, capítulo 6, versículo 12 de Mateo, dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, en otra versión, perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El asunto de la respuesta de la oración también se basa en esto. Gente que no tiene perdón, que no perdona y quiere que Dios lo perdone, quiere que Dios lo bendiga. Gente que nunca han tenido un verdadero arrepentimiento y quieren que Dios le conteste su oración. Y más profundo de ahí, gente que no se han perdonado ellos mismos. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te conteste una oración donde realmente tú no has perdonado realmente? Donde en tu corazón no existe la pureza, donde en tu corazón todavía hay odio. Señores, cristianos que todavía tienen odio en su corazón. Hay gente que no tiene su corazón limpio. ¿Y cómo tú quieres que Dios conteste tu oración con un corazón dañino? No son libres. Varón, en estos días lloraba y el Señor me llevó a mí a cosas que hicieron atrás, porque a veces nosotros, la oración a veces tú sientes que no es eficaz, pero a veces tú estás peleando con una atadura ancestral. Yo tenía como 4 años, yo recuerdo cuando mi papá iba a salir de acá, del país, hicieron unos baños y unas cosas, yo recuerdo
me echaron, me bañaron de un asunto. Entonces yo estaba orando en estos días y yo entendí que Dios me llevó a ese episodio en medio de la oración para romper algo allá abajo. Por eso es que la oración, cuando tú pasas tiempo en la oración con Dios, si tú estudias la Biblia, esto llega un momento dado que tú estás orando, el Señor trae una palabra bíblica, aleluya. Por eso hay gente que dicen que Dios no le habla, pero si ellos no leen la Biblia es un poquito difícil. Perdóneme. ¿Cómo va a conocer la voz de Dios si no conoce su palabra? Entonces, cuando tú lees la palabra, tú te nutres en un momento dado que tú necesites una consolación del Espíritu. El Espíritu te trae una palabra y Dios me pudo llevar a mí allá atrás y yo entendí que yo rompí con algo allá, porque hay cosas con las que estás caminando, ataduras, aleluya, que hacen años que se hicieron, que tú hizo un tío, una mamá, y eso está allá, y todavía tú, por no pasar tiempo en la oración, el Espíritu no te la puede traer a colación, porque tú estás muy seco, estás muy bajito. Wow. Dios no te puede mostrar ciertas cosas porque te va a volver loco. Gente que ven una persona que cae en demonio en la iglesia, y ellos están corriendo, imagínate que Dios le muestre a ellos la cara de un demonio. No, varón. Es que Jesús, eso mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo. O sea, tú todavía no estás entendiendo las cosas terrenales. Ahora, ¿cómo tú quieres adentrarte a las cosas espirituales? Por eso la oración nos va a llevar a niveles que desconocemos y no entendemos. La oración es el canal y el medio por lo cual nosotros vamos a operar, Ezequiel, en lo espiritual. Una persona sin oración, una persona sin entendimiento de lo que es la oración eficaz y la intimidad con Dios, es una persona que no puede entrar ni a la orilla de lo que es el mundo espiritual. Mire, hay que ser también, cuando uno está en búsqueda fuerte con Dios, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo soy de la persona que digo que uno se tiene que mirar el círculo con que uno se junta. Porque que cuando tú estás buscando fuertemente a Dios, hay espíritu que se te manifiesta. En una ocasión yo trabajaba en la zona y en una fábrica de plástico, y estaba al lado mío había un joven, y a mí siempre me ha gustado cantar, adorar al Señor, escuchar mensajes, y estaba ahí. Cuando uno se mete en eso, se mete también espiritual, se mete en fuego, varón. Aunque uno no lo quiera, no lo esté viendo, pero uno se mete en fuego alabando al Señor, se mete en guerra. Y el joven está ahí al lado de mí, y cuando yo le pongo la mano, estoy cantando y le pongo la mano, el joven tiembla y me mira y me dice: suéltame, no me tope. Y me dice: sí, de una vez yo entendí que se le manifestó algo. Claro. De una vez yo entendí. Se quemó, varón. Que se le manifestó algo. Y cuando me dice así, el rostro le cambia y no quiere que yo me le acerque, y es así, varón. Y eso fue algo que me dejó. Pero yo no había orado por él ni nada. Yo solamente estaba adorando al Señor y le puse la mano encima. Y cuando le puse la mano encima, él brincó de la silla. Ahora te puedo hacer una pregunta. Hay un poder, tenemos que tratar ese tema. Exacto, pero tú crees, a la pregunta que le voy a hacer, ¿tú crees que eso fue por ese momento de adoración? Por el poder de la oración. O es por una oración constante? Yo creo que era por la búsqueda que yo tenía. Exacto, una trayectoria, porque eso es lo que la gente dice. Por eso es que Jesús siempre le decía a los discípulos que se mantuvieran cerca de la llama. Le dijo, ¿verdad?, de orar para no caer en tentación. Porque, mira, hay algo que la oración te da, y que es una autoliberación personal. Porque a veces nosotros entendemos de que las cosas son así o asá, y en realidad en medio de la oración tú te das cuenta que ese yo que tú tienes, ese no, porque yo soy fulano, porque a veces tenemos un ego. Hay que humillarlo, eso. Y eso hay que humillarlo, porque en la oración y estando en la presencia del Señor, a veces se te es un poquito imposible tú alcanzar ciertos niveles, porque tú no cedes. El Señor quiere romper algo, pero tú no lo permites. Entonces quiero hablarte de eso en esta noche, que cuando tú entras a la oración, le diga al Señor: mírame aquí como estoy, tal y como soy. Quizá no sé orar, quizá no sé hablar, quizá no sé cantar, pero entiendo, Señor, aleluya, que en tu misericordia tú me vas a llevar a romper, tú me vas a llevar a crecer, a desarrollar al nivel de oración que tú nos quieres, porque Dios quiere que nosotros todo el tiempo estemos hablando con Él. Y algo que hay que entender, que cuando tú tienes un padre, tu padre nunca quiere lo malo para ti. Si tu papá te corrige, no es para que tú dejes de hablarle. Ahora hay personas que los papás lo corrigen y ellos se ponen enemigos de ellos. Entonces ahora a veces Dios te dice en la oración: manito, mira, tú no puedes, esa sierva por la que tú estás orando, esa no es. Y se ponen enemigos de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Vamos a cortar eso. Que ustedes están orando. Vamos a terminar, pero yo quiero que ustedes me digan si les ha pasado esto.
ya estamos terminando este tema aquí. Que tenemos que hacer una segunda parte porque esto está demasiado aperísimo. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están orando y de repente empiezan a escuchar la voz de Dios y Dios le empieza a corregir. A darte palo. Tú tienes que dejar esto. Tú tienes que. Mira, me pasó un día. Tú eres un delincuente. Que yo dije, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? Es que yo estoy descarriado. Estoy en pecado hoy. En vez de yo, porque siempre uno quiere escuchar que Dios le diga, te digo, dile a fulanito varón, esto. Es bíblico. Varón, es bíblico. Dios me corrigió de tal manera que yo me sentí una persona inconversa. Y me arrepentí de nuevo y le dije, Señor, perdóname. Es que eso es lo que el Señor quiere. Perdóname. ¿Sabes que la Biblia dice que el Señor le dijo, ustedes han hecho violencia contra mí? Al pueblo, y el pueblo le dice al Señor, pero ¿cómo es? Y el Señor dice que nosotros hemos pecado, hemos hecho violencia contra él, y el Señor le dijo, pero ustedes dicen que yo no castigo al impío, ustedes dicen que yo lo tengo bien, que yo lo bendigo, ustedes están hablando de mí. Entonces, ya cuando tú estás en ciertos niveles de oración, tienes que tener cuidado lo que tú dices, tú tienes que tener cuidado cómo te manejas. Por eso que te digo que la oración te forma de una manera que ya tú tienes cuidado. Hay un libro que yo leí que se llama Hacerlos en la Sala, que se lo recomiendo, un libro de liberación terrible. Ese libro tú lo estudias y ese libro te va enseñando ciertas cosas que tú no debes de tocar, porque ya cuando tú estés en ciertos niveles de oración o en ciertos niveles en el espíritu, hay cositas que antes tú hacías que ya tú no debes de seguir haciendo. Cierto slide, cierto desliz. Sí, desliz que tú hacías antes, de que eso no es nada, eso es peligroso, porque ahora tú tienes el conocimiento, porque tú estás caminando en un mundo espiritual más profundo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, por eso no te estoy diciendo que no ores, no, métete en oración profunda para que Dios te revele, porque yo entiendo que todo lo que Dios hizo con Elías, que hizo con Eliseo, que hizo con Moisés, que hizo con todos esos hombres, con Ezequiel, aleluya, todavía en este tiempo Dios lo puede seguir haciendo, porque solamente se necesita un hombre que quiera que Dios haga algo en su vida. Incluso hay palabras, hay conversaciones que es mejor no decirla, es mejor no hablarlo, es mejor no decir lo que Dios te dice en el momento, porque tú con una palabra puedes matar espiritualmente a una persona. Hay palabras que pueden acarrear hasta maldición para ti mismo. Hay palabras que tú no deberías pronunciar con tu boca, no deberías decir. En una ocasión, varón, yo estaba en una búsqueda con Dios, estaba metido con Dios. Y oraba así, oraba, el Señor, muéstrame esto, Señor, dime esto, dime lo otro. Y el Señor no me decía nada, no escuchaba la voz de Dios, había silencio. Y cada vez que Dios hablaba o traía una palabra hacia mí, era de confrontamiento, me confrontaba esa palabra. Y ahí yo entendí bíblicamente que cada vez que un profeta de Dios aparecía delante de los reyes, ellos sentían miedo por la palabra que ese profeta traía. Sentían miedo por la palabra que el profeta portaba. Porque cada vez que Dios va a hablar a tu vida, Él no te va a hablar con pañito tibio, ni nada de eso. Él te va a corregir. Porque el Padre que quiere, ese es aquel que corrige. Que corrige, amén. Amén, así es. Señores, cerrando este programa, queremos que la conclusión es la de nuestro hermano Raibel. De verdad que para mí es un privilegio de las conclusiones de este tema, porque este tema ha sido demasiado amplio, o es demasiado amplio. Yo creo que tenemos que traer el poder de la oración, tenemos que profundizar más en los misterios de la oración. Yo creo que hay demasiada tela por donde cortar con la oración. Eso es íntimo. De verdad que es muy profundo, señores. De las 3 de la Sigan mañana, orando por nosotros, que vamos a traer estos temas poderosos. Yo creo que la oración eficaz es aquella que cree en la manifestación de milagros. Para mí la oración eficaz es aquella que cree en una manifestación divina que pueda cambiar el plano terrenal a favor de nuestra vida. Yo creo que la oración eficaz es aquella que va inclinada primeramente al Padre y luego a las cosas terrenales para nosotros poder alcanzar eso que queremos. Yo creo que la oración eficaz es aquella oración que hacemos bajo la convicción de que estamos andando correctamente para poder alcanzar eso que estamos pidiendo. Yo creo que la oración eficaz es aquella que nos transforma primeramente a nosotros. Exacto. Y luego a los que están a nuestro alrededor. Yo creo que la oración eficaz es el acto de amor que hacemos con el prójimo. Es perdonar a aquellos que nos ofenden, es darle al que necesita. Yo creo que la mejor oración eficaz que
que podemos hacer es brindar nuestro apoyo, nuestro cariño y todo nuestro ser a la obra del Padre. Amén. Amén, señores. Síganos en Facebook, suscríbanse a YouTube, dejen sus comentarios, compartan, señores, en Facebook y en YouTube, en todas las redes sociales que tenemos hasta ahora. Suscríbanse, denle me gusta. Yo sé que este contenido va a ser de bendición para ustedes. Esto es Pentecostal de Fuego. Dios le bendiga.